alineación de normas mexicanas para recursos humanos. La mayoría de las personas que se inscribieron en este taller son de recursos humanos y estas normas pues están muy enfocadas en el trabajo del día a día. Vamos a ver la 019, comisiones de seguridad, la 025, igualdad laboral, la 030, servicios preventivos y la 035, que es la de factores de riesgo psicosocial, que es la que ya hemos revisado a fondo. ¿Ok? Muy bien. Es importante que sepamos siempre nosotros como psicólogos en recursos humanos, administradores, etcétera, el marco normativo de dónde salen las cosas. ¿Por qué? Porque cuando vamos a hablar con nuestros directores, a hablar con nuestra dirección general, tenemos que tener el fundamento legal de las cosas que estamos proponiendo e estamos tratando de implementar. ¿Ok? Bueno, pues obviamente todo lo que vamos a ver en cuanto a normas se rige por la Ley Federal del Trabajo, por la Constitución Política de los Estados Unidos también, ¿sí? Por el Reglamento Federal de Seguridad y Salud del Trabajo y por una ley federal sobre metrología y normalización, ¿ok? Es decir, el fundamento pues es bastante amplio en cuanto a estas leyes. Ahora, en México, la Secretaría del Trabajo ha propuesto 41 normas mexicanas. Están registradas en la Secretaría del Trabajo, siempre las podemos ver o bajar de internet por medio de la página del Diario Oficial de la Federación. ¿Y qué es lo que están buscando estas normas en esencia? Bueno, establecer disposiciones en materia de seguridad y salud en el trabajo, eviten riesgos que pongan en peligro la vida, integridad física o salud de los trabajadores y cambios adversos y sustanciales en el ambiente laboral. ¿Ok? Muy bien. Eh, Algo bien importante, pues siempre el marco normativo siempre va a tener como prioridad, obviamente, el trabajador, la salud de las personas, la salud física, la salud emocional, la salud cognitiva. Y también, por supuesto, que se va a preocupar por los centros de trabajo físicos, se va a preocupar por las instalaciones, por la maquinaria, por los elementos del lugar de trabajo. Es, Ese es el marco normativo o el trasfondo de estas normas. Están clasificadas en diferentes rubros. Este es uno de los rubros, son normas de seguridad, ¿sí? De hecho, la primera norma que se publicó es la de edificios locales e instalaciones, es la 01. Siempre vamos a ver esta nomenclatura, NOM, el número, el organismo que la rige, que es la Secretaría del Trabajo, y el año en el que se publicó en el Diario Oficial de la Federación. Ok, muy bien, bueno, prevención y protección contra incendios es la número 2. Todas estas son de seguridad, repito, manejo de almacenamiento de materiales, trabajos en altura, recipientes sujetos a presión y calderas, electricidad estática, ahí está repetida, que es la 22, soldadura y corte, mantenimiento de instalaciones eléctricas, trabajos en espacios confinados, acceso y desarrollo de actividades de trabajadores con discapacidad. Muy bien, ahora vamos a las de salud. La 010, contaminantes por sustancias químicas. La 11, ruido. La 12, radiaciones ionizantes. La 13, radiaciones no ionizantes. La 14, presiones ambientales anormales. La 15, condiciones térmicas elevadas o abatidas. La 024, vibraciones. La 025, iluminación. La 035, factores de riesgo. Y la 036, factores de riesgo ergonómico, parte 1. Aquí quiero hacer una acotación. Algunas personas me decían, oye, ¿por qué no estás metiendo la de ergonomía, la 036, si también tiene que ver mucho con recursos humanos? Sí es cierto, sí tiene que ver. Sin embargo, en esta primera parte, que es la de manejo manual de cargas, eh, 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 su importancia es relevante, pero no tanto como cuando se habla del aspecto ergonómico de los trabajadores en el lugar en donde están laborando, refiriéndose al equipo de trabajo, a las sillas,
a los escritorios, a la computadora, a la distancia que deben de estar de la computadora, un poco la iluminación, etcétera. La siguiente parte va a hablar de eso y es cuando vamos a poder revisarla más a fondo. ¿Ok? Muy bien. Bueno, después de las normas de salud están clasificadas las de normas de organización, que tiene que ver con la protección, equipos de protección personal, la 017, la 018, identificación de peligros y riesgos por sustancias químicas. Ay, perdón, me fui. La 019, comisiones de seguridad e higiene, que ahorita vamos a revisar un poco más. La 026, colores y señales de seguridad. La 028, seguridad en procesos y equipos con sustancias químicas. La 030, que son servicios preventivos de seguridad y salud, que también la vamos a ver. Y por último, esta clasificación habla de normas específicas. La 003, que son plaguicidas y fertilizantes. La 007, instalaciones en maquinaria, equipo y herramientas agrícolas. La 008, aprovechamiento forestal maderable. La 016, operación y mantenimiento de ferrocarriles. La 023, trabajos en minas subterráneas y a cielo abierto. La 031, construcción. La 032, minas subterráneas de carbón. 41 normas mexicanas de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. ¿Ok? Muy bien, nosotros vamos a ver estas cuatro, como ya decía, la 019, la 025, no es la 025 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, aclaro, ahorita vamos a ver cuál es, la 030 y la 035. Todas tienen que ver con recursos humanos y es importante que las manejemos. En esta mañana de sábado 15 de agosto del 2020, en nuestra tercera jornada dedicada a especializarnos un poco más sobre la NOM 035, una NOM que es muy importante ahora en esta nueva etapa para recursos humanos. Ha sido muy interesante cada uno de los comentarios que en la ponencia anterior han hecho. Realmente estamos viendo una transformación muy importante en función de la integración del talento a las organizaciones, el tener en cuenta las normas como una herramienta para facilitar el trabajo, para mejorar la convivencia, para favorecer el clima laboral y con ello al final lograr que la gente se sienta parte de la organización y controlar los indicadores, el ver que la gente permanezca, el cuidar muchas cosas dentro de la empresa más allá de un número. Entonces, esta norma realmente nos da la oportunidad de poder tener en cuenta que trabajamos con personas y para las personas. Entonces, en estos minutos que vamos a dedicar a la segunda ponencia, es prácticamente el tener en cuenta cómo vamos a trabajar con la NOM 035 y vamos a dar seguimiento a estos casos especiales que se presentan una vez que se ha vivido un acontecimiento traumático severo. Entonces, nuestra norma de la STPS nos comparte que hay factores de riesgo psicosocial en el trabajo. Y hay tres conceptos muy importantes que me gustaría que como recursos humanos siempre tengamos en cuenta. No porque sean los más importantes, sino porque son los que nos van a ayudar a darle un seguimiento a estos colaboradores que han tenido la desfortuna de presenciar o de vivir algún acontecimiento traumático. Entonces, en este sentido, las definiciones que hay que tomar en consideración es acontecimiento traumático severo, factores de riesgo psicosocial y la violencia laboral. En relación al acontecimiento traumático severo, es muy importante que englobemos o que tengamos en cuenta que hace referencia a asalto con violencia, a aquella situación que pone en riesgo la integridad del colaborador, la muerte, accidentes graves o un accidente mortal, un desastre natural, alguna situación de homicidio, y esto implica el vivirlo o el verlo.
Entonces, no solamente es tomar en cuenta a la persona que ha sido parte de alguna situación con estas características, sino tomar en cuenta que también pudo haberlo presenciado y eso le va a ocasionar justamente el vivir el estrés postraumático. Entonces, ante esta situación, el siguiente punto valioso que debemos de tomar en cuenta son los factores de riesgo psicosocial, que bien son la parte central de esta NOM 035 y que es la que nos va ayudando a guiarnos, nos va ayudando a definir estos elementos que al final nos van a permitir trabajar no solamente de manera general dentro de la organización, sino de manera personal, de manera individual. Entonces, tomemos en cuenta como parte de los factores de riesgo psicosocial, los trastornos de ansiedad, el estrés, el sueño y la vigilia, las funciones del puesto, acontecimientos traumáticos, el trabajo que desarrolla el colaborador, la jornada y la violencia laboral que se puede vivir durante la ejecución de las labores. Luego entonces es muy importante que tengamos en cuenta que dentro de la parte de factores psicosociales, el no descansar, el no dormir bien, el tener algunas dificultades en relación a la forma en cómo vivimos diariamente, eso genera una merma en las actividades productivas. Y esta merma al final hace que pues el colaborador no se sienta al 100%. Y por supuesto, hay cosas que no dependen de manera inmediata de él en función de la habilidad o la capacidad de poderlo resolver para retomar su vida. Entonces, por eso es muy importante que como personas que integramos el equipo de recursos humanos tengamos en cuenta estos elementos que a bien se mencionan dentro de nuestra norma 035. Si quieres, si quieres aquí, pues aquí. El siguiente punto importante es la violencia laboral. Y en este punto, ¿cuáles son los elementos que debemos de tomar en cuenta? El hostigamiento, el daño a la salud, el acoso psicológico, los maltratos y el daño a la integridad. A veces dentro de la organización nosotros vamos tomando como parte de la cultura ciertos comportamientos y esos comportamientos hacen que nosotros impactemos en el desempeño del colaborador y por supuesto en el estado emocional. Entonces, esta parte de violencia laboral es muy importante en función de cómo nos relacionamos con la gente, cómo trabajamos con ella, cómo hacemos la comunicación y este acercamiento tan importante que podemos tener desde la perspectiva del liderazgo. Dentro de las cosas que escuchamos en la ponencia anterior está el liderazgo negativo. Perdón. Si pudiera, por favor, licenciada, hablar un poquito más fuerte. Nos están comentando que no se oye. Gracias. Perfecto. Ah, sí, gracias. Perdón, perfecto. ¿Ahí me escuchan un poquito mejor? Sí, definitivamente, gracias. Excelente. Muy bien, les compartía, como esta parte del liderazgo, es muy valioso que trabajemos con los mandos medios, sobre todo en la forma en cómo nos relacionamos con nuestro equipo de trabajo. Y es que es cambiar la perspectiva del liderazgo desde la forma de cómo vamos nosotros trabajando y vamos relacionando. Y muchas veces nos enfrentamos a un liderazgo donde más que ser una persona que influye en el comportamiento, se convierte en un capataz, en alguien que al final solamente pide el resultado sin tomar en consideración el contexto o la carga de trabajo o la relación personal que pudiera tener el colaborador con su familia o con los seres queridos. Entonces, esta parte de las relaciones negativas en el trabajo nos van a favorecer pues un clima que no sea tan adecuado, un clima que no sea sano. Entonces, por eso es muy importante que trabajemos en la prevención de la violencia laboral. Cuando nosotros prevenimos,
ocasionamos que el miedo, el terror, el desprecio o el desánimo del colaborador disminuya. Entonces, eso a la larga nos va a dar grandes beneficios, no solamente dentro del equipo de trabajo con los colaboradores cercanos de alguna gerencia o una área, sino que el resultado va a impactar también directamente a la organización. Esta frase me gustó muchísimo, dale vacaciones a tus pulmones, porque además justamente es algo que ante una situación de estrés o que la mayor parte de nosotros ha estado pasando a raíz de esta situación de el contagio a raíz de la pandemia, de la normatividad o el regreso a laborar. Incluso me llama mucho la atención que justamente el que nos hayan orillado a hacer teletrabajo, el tema de la pandemia tenga que ver justamente con una afectación justo a nivel pulmonar, justamente con una afectación a nivel respiratorio. Y entonces, de alguna u otra manera también es ayudarle a nuestros pulmones, ayudarnos a nuestro organismo a que podamos aprender y recordar el cómo respirar de forma correcta. Y así vamos a empezar con nuestras primeras estrategias, ¿de acuerdo? El primer tipo de respiración que yo les propongo es sumamente sencilla, lo podemos hacer en el trabajo, lo podemos hacer en 2 minutos que nos tomemos en la casa, que nos tomemos incluso hasta en el transporte público, lo podemos hacer en el trayecto a nuestros trabajos, en la escuela, en compañía de nuestros hijos, lo podemos hacer en conjunto, lo podemos hacer con quien nosotros queramos. La respiración equitativa generalmente es aquella en la que vamos a hacer una inhalación en 4 tiempos y vamos a hacer una exhalación en la misma cantidad de tiempos, ¿de acuerdo? ¿Cuándo se sugiere hacer esta respiración? Cuando necesito darme un tiempo fuera. Quiere decir que a lo mejor estoy en el trabajo y a lo mejor estoy un poco desbordado, a lo mejor no se me ocurren las ideas, o a lo mejor estoy en casa y a lo mejor no encontré la forma correcta de dirigirme a mis hijos, a mi pareja, y ahí puedo hacer un tiempo fuera. Y así es que voy a inhalar en 4 tiempos, voy a contar hasta 4 y voy a exhalar nuevamente en 4 tiempos. De ahí, la siguiente alternativa que les propongo es la alternada. Esta nos va a llevar un poquito más de tiempo, sin embargo nos va a ayudar a aclarar mucho la mente ante una situación conflictiva o a una situación que nos esté llevando o cuando a exasperarnos o cuando hayamos notado que el estrés está apoderando de nosotros. ¿Cómo vamos a hacerlo? Lo que vamos a hacer es, vamos a colocar nuestro pulgar derecho en nuestra fosa nasal derecha y vamos a inhalar con nuestra fosa nasal izquierda. Una vez que lo haya terminado, voy a cambiar y voy a tapar mi fosa nasal izquierda y voy a exhalar con mi fosa nasal derecha. Y voy a estar alternando todas las veces que sean necesarias y durante el tiempo que sea necesario hasta que sienta que me siento mejor o que mi estrés bajó. ¿De acuerdo? La tercera la vamos a hacer en conjunto. Esta es, imagina un cuadrado. ¿Cuándo es la sugerencia de aplicación? Cuando la angustia generalmente está presente, cuando notemos que nuestro estrés ya se incrementó de forma grave, aquí podemos hacerlo. Así que les voy a pedir que hagamos este ejercicio en conjunto, por favor. Les di que se pongan cómodos, que cierren los ojos, que empieces a notar el ritmo de su respiración, cómo se encuentra. Voy a dar una inhalación profunda por nariz y voy a exhalar por boca. Voy a hacerlo durante 3 veces.
Y una vez que estoy ya atento a mi respiración, me voy a dar la tarea de imaginar un cuadrado. Solo que para poder imaginarme este cuadrado, lo voy a hacer de la siguiente manera. Al momento que inhale, voy a hacer en 3 tiempos y al mismo tiempo, a la par, voy a imaginarme que dibujo el primer lado del cuadrado. Ahora, para poder imaginar el segundo lado del cuadrado, voy a mantener esa respiración. En 3 tiempos nuevamente y me doy a la tarea de imaginar el segundo lado. Después, voy a darme la tarea de imaginar el tercer lado y voy a sacar ese aire en 3 tiempos. Y nuevamente, para poder darle continuidad al cuadrado y dar el cierre, voy a tener una pausa de 3 tiempos sin inhalar y sin exhalar. Vamos a hacerlo todos en un ritmo diferente. Solamente voy a ir contando hasta 3 y vamos a ir imaginando ese cuadrado. ¿De acuerdo? Vamos a imaginar nuestro primer lado inhalando en 3 tiempos. 1, 2, 3. Voy a generar el segundo lado manteniendo la respiración 3 tiempos. 1, 2, 3. Voy a crear el tercer lado exhalando en 3 tiempos. 1, 2, 3. Y voy a mantenerme sin inhalar y sin exhalar en 3 tiempos generando mi cuarto último lado. 1, 2, 3. Nuevamente, vamos a imaginar ese lado. 1, 2, 3. Segundo lado. Mantenemos la respiración. 1, 2, 3. Tercer lado. Exhalo en 3 tiempos. 1, 2, 3. Y me mantengo sin inhalar y sin respirar en 3 tiempos. 1, 2, 3. ¿De acuerdo? Bien. Ahora voy a dar una inhalación profunda y una exhalación profunda también en 3 tiempos. Y aquellos que se permitieron cerrar los ojos, les voy a pedir que por favor nuevamente vuelvan a abrirlos. Y esto nos lleva un poquito más de tiempo, sin embargo nos ayuda mucho a disminuir la angustia ante una situación en la que tenemos ya quizá incluso hasta ansiedad o cuando nuestro estrés se haya disparado.